desde Rusia. Soy Caterina, guía de San Petersburgo, y hoy tenemos nuestra nueva clase de cocina rusa. Hoy vamos a aprender cómo se hace uno de los platos más típicos, más tradicionales en Rusia. Se llaman vareniki. Vareniki es algo un poco parecido a los ravioli italianos, pero son más grandes, tienen otra procedencia y pueden tener distintos rellenos. Por ejemplo, cuando el relleno es de carne, aquí en Rusia eso es completamente otro plato, tiene otro nombre, se llama pelmeni. Cuando el relleno es de cualquier otra cosa que no sea carne, eso es vareniki. Los vareniki pueden tener rellenos de patatas, queso fresco, incluso pueden ser dulces, por ejemplo de cereza. Cuando son dulces, se comen como postre. Pero nosotros hoy vamos a hacer la variante salada, los vareniki con patata. Es un plato muy tradicional, muy típico, no solo aquí en Rusia, sino en otros países eslavos, nuestros vecinos, en Ucrania, en Bielorrusia también se prepara y se come mucho este plato. Bueno, vamos a empezar. Vamos a necesitar un medio vaso de agua caliente, unos 100 gramos. Echamos el agua aquí. Vamos a agregar 30 gramos de aceite. Si quieren, pueden sustituir el aceite por la mantequilla, como prefieren. Y también necesitaremos un poco de sal, más o menos un tercio de una cucharadita de sal. Y lo mezclamos todo. Y ahora agregamos gradualmente un poco de harina y lo mezclamos. Y después lo dejamos esperar un poco, tiene que enfriarse la masa. Cuando nuestra masa se ha enfriado un poco, ya llega la hora de agregar un huevo. Y lo mezclamos todo. Y ahora vamos a poner aquí harina. También gradualmente agregamos nuestra harina. Y así tenemos que amasar nuestra masa durante unos 5 o 10 minutos para que sea perfecta. La masa tiene que salir elástica. Bueno, al final sale una bola de masa bastante elástica, pero no tiene que pegarse a las superficies. Y entonces ahora damos un poco de harina aquí y ahora hay que dejarla descansar durante unos 30 minutos, una media horita, de esta manera. Y mientras tanto tenemos tiempo para preparar el relleno. Bueno, para el relleno lo primero que tenemos que hacer es cocer las patatas. Creo que todo el mundo sabe cómo se hace. Mientras tanto, hemos pelado la cebolla y ahora la vamos a trocear para freírla con un poco de aceite. Vamos a poner un poco de sal aquí también.
Bueno, ahora vamos a poner la mantequilla aquí a nuestra patata. Y ahora vamos a preparar puré de patatas. Bueno, la cebolla ya está hecha y la vamos a poner aquí para mejorar nuestro puré de patatas, darle sabor. Sí, bueno, y ahora tenemos que enfriar nuestro puré de patatas y mientras tanto vamos a volver a nuestra masa que ya ha descansado bastante. Preparamos la superficie donde trabajar, necesitamos un poco de harina y ahora vamos a extender la masa con un rodillo. Debe tener el grosor de unos 3 milímetros más o menos. Y al final nuestra bola se ha convertido en una superficie muy fina y muy elástica. Y el siguiente paso es con una copa, con un vaso, con lo que tienen ustedes, cortar unos círculos iguales. Se ve qué cantidad ha salido, 57 unidades. Y ahora tomamos un círculo, lo aumentamos un poco y ponemos una cucharadita de nuestro relleno en el centro de cada círculo. Y después sellamos los bordes dándole forma de un varenik. Es un proceso largo, meditativo, necesita su tiempo. Antes en las aldeas rusas tradicionalmente se reunía toda la familia y los amigos y preparaban un lote de vareniki para bastante tiempo. Era una buena forma de pasar las largas y oscuras y heladas tardes de invierno, riéndose, charlando y creando vínculos. Hoy en día mucha gente compra los vareniki y los pelmeni con carne precocinados y congelados en los supermercados. Pero es completamente otra cosa, nada que ver con lo que fue hecho con tus propias manos en casa. Y a mí me parece que además de vez en cuando es buena idea de pasar así una tarde, invitas a un par de amigos, pones un poco de música y todo el mundo a amasar. Y es perfecta idea preparar una buena cantidad de vareniki si hemos empezado, porque se puede congelar lo que te sobra y vas a tener una cena muy fácil de preparar, porque solamente nos queda hervir nuestros vareniki en agua caliente unos 10 minutos y tenemos una cena muy buena. Nuestro plato ya está hecho. Hemos hecho los vareniki con patata y cebolla, pero también se puede agregar, por ejemplo, jamón, setas, ajo, especias que les gustan a ustedes. Es decir, que hay muchas variantes y nuestra variante es solamente una de las posibles. Ustedes tienen todo el espacio para su fantasía. Aquí en Rusia normalmente acompañamos a los vareniki con smetana, nata agria, o también se puede poner mantequilla si les gusta más. ¡Buen provecho!